En este módulo vamos a revisar un tema vinculado a el impuesto general a las ventas y los comprobantes de pago en las transacciones que pueden realizar las asociaciones sin fines de lucro. Previamente debemos identificar que el impuesto general a las ventas, a diferencia del impuesto a la renta que hemos tocado en el caso anterior, en definitiva tiene que considerarse de manera independiente. En renta, nosotros grabamos a la persona, pero en el caso del IGB grabamos la transacción. Y esto probablemente sea importante al momento de analizar si es que una operación está o no bajo el ámbito del IGB. Y el hecho de que esté bajo el ámbito no del IGB no necesariamente va a tener que vincularse con el tema de comprobantes de pago. Eso también es otro detalle que vamos a abordar. Aspectos iniciales. Desde la perspectiva del impuesto general a las ventas, en principio, las entidades sin fines de lucro no son sujetos del citado impuesto, salvo que realicen de manera habitual operaciones grabadas previstas en el artículo 1 de la ley del IGB. Recordemos qué operaciones se consideran desde la perspectiva del artículo 1 de la norma del IGB. La venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, los contratos de construcción, la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos, la importación de bienes. Estas transacciones pueden ser realizadas por una asociación sin fines de lucro. La pregunta es si están grabadas con el IGB. Para ello, se hace necesario revisar el artículo 9 de la ley del IGB. En primer lugar, para identificar en qué casos se aplica la habitualidad y si una asociación sin fines de lucro está dentro de este ámbito. Revisemos entonces los alcances de esta norma. El artículo 9 nos señala que son sujetos del IGB en calidad de contribuyentes las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que ejerzan opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el impuesto a la renta, sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios fideicometidos de sociedades titulizadoras, fondos mutuos de inversión en valores y los fondos de inversión, que desarrollen actividad empresarial. Recalco entonces el subrayado aquí, una asociación sin fines de lucro es una persona jurídica. Para que esté grabada con el IGB, tiene que desarrollar actividad empresarial. La actividad empresarial, por definición, implica la generación de lucro, situación que contravendría la esencia misma de este tipo de entidades. Es de esperar entonces que una asociación sin fines de lucro pues no esté dentro del alcance de este tema que estamos viéndolo aquí. Sin embargo, nos dice que desarrollen actividad empresarial vinculada a efectúen ventas en el país de bienes afectos en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, presten en el país servicios afectos, utilicen en el país servicios prestados por no domiciliados, ejecuten contratos de construcción afectos, efectúen ventas afectas de bienes inmuebles, importen bienes afectos. Tratándose de bienes intangibles, se considerará que importa el bien el adquiriente del mismo. Situaciones que implican que alguien tiene que pagar el IGB porque desarrolla actividad empresarial. Sin embargo, siguiendo con la búsqueda del sustento acerca de si yo o no debo de tributar siendo una asociación sin fines de lucro, revisamos el artículo 9 y nos encontramos con una situación bastante particular, en la cual nos hace una mención específicamente de aquellas entidades
o personas que no realizan actividad empresarial. Revisemos. Tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho público o privado, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de rentas prevista en las normas que regulan el impuesto a la renta, las sucesiones indivisas, que no realicen actividad empresarial, serán sujetos del impuesto cuando. Acá nuevamente recalcamos entonces este temita, personas jurídicas que no realizan actividad empresarial. Ahí encaja tranquilamente la asociación sin fines de lucro. Serán consideradas sujetos del impuesto cuando. Veamos. 1. Importen bienes afectos. 2. Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto. Entiéndase dentro del ámbito de aplicación del impuesto prácticamente dos operaciones básicas. La venta de bienes muebles y 2, la prestación de servicios. Pero para que esto se grabe con el IGB, hay que calificar el tema de habitualidad. La norma nos dice, la habitualidad se calificará en base a la naturaleza, características, monto, frecuencia, volumen y o periodicidad de las operaciones, conforme a lo establezca el reglamento. Por si acaso acá estamos subrayando algo importante. Se considera habitualidad la reventa. Pero para mayor énfasis, vamos a revisar una resolución del Tribunal Fiscal, la número 927-1/2007, el párrafo pertinente, que se refiere justamente a un tema de análisis del IGB. Y fíjense lo que se señala, que de acuerdo a los dispositivos glosados, las personas naturales o jurídicas que realicen actividad empresarial son consideradas sujetos del impuesto general a las ventas, no resultando necesario en estos casos verificar si son o no habituales en la realización de operaciones gravadas con el impuesto, siendo las normas sobre habitualidad únicamente aplicables respecto a sujetos que no realizan actividad empresarial, tal como sería el caso de una municipalidad distrital o provincial u organismos no gubernamentales, ONGs, conforme ha señalado este tribunal en las resoluciones número 6581-2-2002 y 1351-2006, de lo cual podemos ver que para analizar desde la perspectiva de una asociación sin fines de lucro, si no está alcanzada con el IGB en transacciones, primera condición, que no realice actividad empresarial. Segundo nivel de análisis, ver si califica o no con habitualidad. Pero esto, para mayor aproximación, se hará en el reglamento, más no en la ley. El artículo 4 del reglamento del Impuesto General a las Ventas nos habla justamente acerca de este tema, acerca de la habitualidad. Revisemos. Para calificar la habitualidad a que se refiere el artículo 9 del decreto, la SUNAT considerará la naturaleza, características, monto, frecuencia, volumen y o periodicidad de las operaciones a fin de determinar el objeto para el cual el sujeto las realizó. En el caso de operaciones de venta, observe usted aquí, se determinará si la adquisición o producción de los bienes tuvo por objeto su uso o consumo, su venta o reventa. En este caso, para ver la habitualidad, hay que analizar la transacción. Recordemos que en bienes nosotros adquirimos los bienes y esos bienes se usan, se consumen. En este caso, observemos que no habría una habitualidad. Pero en el caso de una venta o reventa, que está marcado acá en azul, ahí sí nosotros podemos afirmar que hay una habitualidad, dependiendo de la frecuencia y monto. Pero cabe recalcar que la norma del IGB no prevé un número de veces. Por lo tanto, el simple hecho de que estemos frente a una adquisición que implique su posterior venta o su reventa, ya implica que hay una habitualidad. Tratándose de servicios,
Siempre se considerarán habituales aquellos servicios onerosos que sean similares con los de carácter comercial. Entonces aquí tener en cuenta esos criterios para calificar. Podríamos afirmar per se que el hecho de que una asociación sin fines de lucro realice operaciones con naturaleza o de características empresarial ya por sí califique como grabada con el IGB. ¿Puede una asociación sin fines de lucro realizar operaciones de carácter empresarial sin perder la exoneración del impuesto a la renta? Ese es un tema muy importante y está regulado justamente con una carta que lo escribe el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú. Esa carta la pueden ustedes descargar aquí en este presente módulo, por medio del enlace que figura en este módulo, para revisarlo. Operaciones mercantiles realizadas por una asociación sin fines de lucro. Nos dice la carta: tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento 1 de referencia, mediante el cual su despacho, en relación a las actividades empresariales que podría realizar una asociación sin fines de lucro exonerada del impuesto a la renta, de acuerdo a lo establecido en el inciso B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, consulta si dichas asociaciones pueden realizar actividad empresarial para dotarse de los recursos necesarios que les permitan cumplir con la finalidad estatutaria bajo la cual fueron constituidas y no dejar de estar exoneradas del impuesto. Puedo realizar actividades empresariales, pero ¿hay algún hecho que tengo que tener en cuenta para no perder mi exoneración? Pregunta que se le hace a SUNAT. SUNAT responde: al respecto, en el informe número 222-2009, SUNAT, se ha señalado que la exoneración a que se refiere el inciso B del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta alcanza la totalidad de las rentas obtenidas por las fundaciones afectas y las asociaciones sin fines de lucro, siempre que tales entidades cumplan con los siguientes requisitos. Veamos. Primer requisito: su instrumento de constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científico, artístico, literario, deportivo, político, gremial y o de vivienda. B. Las rentas se destinen a sus fines específicos en el país. C. Las rentas no se distribuyan entre sus asociados, directa o indirectamente. D. En sus estatutos se prevea que en caso de disolución su patrimonio se destinará a cualquiera de los fines antes señalados. Como podrán observar ustedes, el hecho de que yo realice operaciones de carácter mercantil, en las cuales haya un lucro, siempre y cuando cumpla estos objetivos, esas operaciones seguirán siendo exoneradas del impuesto a la renta. Fíjense la conclusión. Como puede apreciarse, si una asociación sin fines de lucro realiza cualquier actividad mercantil cuyo rendimiento, entiéndase ganancia, constituye renta de tercera categoría, este se encontrará exonerado en aplicación del inciso B del artículo 19 del texto único ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, siempre y cuando la asociación cumpla con los requisitos antes mencionados. Entonces yo puedo realizar actividades mercantiles, las cuales están grabadas con el IGB, y no perder mi exoneración del impuesto a la renta. También es importante que precisemos si estamos obligados a realizar la entrega de comprobantes de pago. De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolución de Superintendencia número 007-99 SUNAT y normas modificatorias, las entidades sin fines de lucro, al igual que cualquier otra persona jurídica, deberán emitir comprobantes de pago y otros documentos, facturas, boletas de venta, tickets, guías de remisión, notas de crédito y débito, por las operaciones descritas en el mismo reglamento. Sin embargo, según el artículo 4 del numeral 6.3 de la misma norma, las entidades sin fines de lucro podrían también emitir documentos autorizados, como veremos a continuación. Si yo realizo una operación mercantil, una venta de bienes o prestación de servicios, tengo que entregar comprobante de pago. Los comprobantes comunes, pues una factura, una boleta. Si estoy con bienes, guías de remisión. Y si hay una modificación, una nota de débito o una nota de crédito. Pero también es importante recalcar que existe
dentro de los comprobantes no comunes, dentro del grupo 6.3, un comprobante que podría tranquilamente ser utilizado por una asociación sin fines de lucro. Veamos este caso. 6.3 está en el reglamento de comprobantes de pago. Estos comprobantes no comunes no permitirán sustentar gasto o costo para efecto tributario, crédito deducible, ni ejercer derecho a crédito fiscal. Observe el punto B. Documentos emitidos por centros educativos y culturales reconocidos por el Ministerio de Educación, universidades, asociaciones y fundaciones, en lo referente a sus actividades no gravadas con tributos administrados por SUNAT. En caso de operaciones con sujetos que requieran sustentar gasto o costo para efecto tributario, se requerirá la emisión de factura. Entonces, fíjense ustedes que también una asociación sin fines de lucro va a emitir un documento que no necesariamente tiene una información mínima requerida por SUNAT, pero en actividades no gravadas con los tributos a que se refiere SUNAT. Por ejemplo, en el caso de una entidad de tipo educativo puede entregar un recibo de pago o una boleta de pago que tranquilamente cumple estos requisitos. Como podemos apreciar, las entidades sin fines de lucro, reconocidas como centros educativos y culturales por el Ministerio de Educación, tienen la facultad de emitir también documentos autorizados por sus operaciones no grabadas. Muy bien, entonces tengamos en claro este esquema en el presente módulo, para efectos de evitar también contingencias tributarias.